Bien, hoy quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor a sus discípulos, que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Oye bien, querido amigo, porque la palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Viene en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, el Señor le dijo a sus discípulos unas palabras que hacemos bien en estar atentos a ellas, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Bien, allí dice así, Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Estas palabras las dijo el Señor a sus discípulos. En otro lado les dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Uno de los nombres o títulos del Señor con que se había profetizado acerca de Cristo, que Él es el príncipe de paz. Eso lo dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Es el príncipe de paz. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10, dice que una profecía también acerca de Cristo, que dice que vendría Silo. Esto es una palabra que significa el pacificador. El pacificador. Aquel de quien viene la paz. Profetizado que vendría Silo, el pacificador. Es el que haría la paz entre un Dios santo y un hombre pecador. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, Él vino y trajo división. Cuando vino al mundo, Él trajo división porque vino a traer conflicto entre los que creían en Él y los que no le creían, entre los que le seguían a Él y los que no querían seguirlo. Vino a traer conflicto porque en las familias iban a estar divididos. 3 contra 2 o 2 contra 1. Se iban a dividir las familias entre los que iban a querer seguir en sus pecados, en los que querían seguir en sus propios caminos y en los que querían seguir a Cristo. Y esto trae división en las casas. Pero Él vino a traer la anhelada paz. Pero esa paz la obtienen los que le siguen a Él, no al que no le sigue.
Por eso cuando Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas palabras se las dijo a sus seguidores. Los que le siguen obtienen la anhelada paz con Dios. Obtienen la paz para su alma. Dos clases de paz. Primero la paz con Dios. Y luego la paz para su ser, para su alma, para sus vidas. Él vino a traer paz, pero para los que le siguen, para los que vienen a Él. Y déjeme decirte algo, querido amigo, que la paz con Dios es algo que tú tienes que hacer antes de que partas de este mundo. Como dice en el libro de Job, vuélvete en paz con Dios. Tú debes hacer la paz con Dios, porque la Biblia dice que el hombre está en enemistad con Dios. ¿No sabías tú eso? El hombre, por causa de sus caminos que ha torcido, sus caminos que se han extraviado de las sendas antiguas, de las sendas de Dios, por causa de sus caminos, de sus pensamientos que tienden al mal, se ha hecho un enemigo de Dios, se ha enemistado con Dios como Caín, que dijo, y de tu presencia me esconderé, le dijo a Dios. El hombre se ha enemistado con Dios por causa de su pecado, se ha alejado de Dios. Por eso Pablo escribe a los creyentes en Éfeso, en aquel tiempo que estabais lejos, hablando que estaban lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿No sabías eso? Lo dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 4. Revísalo allí. El hombre, por causa de su pecado, se ha enemistado con Dios. Pablo escribe a los romanos que si siendo enemigos, les escribe, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Los creyentes en Roma, Pablo les escribe que antes eran enemigos, pero que ahora han sido reconciliados con Dios. En Él se nos anuncia la reconciliación. Le voy a comentar una historia. En Él se nos anuncia la reconciliación con Dios. Oiga, hermano, ¿cómo le parece que la otra vez me... Sí, querido amigo. La otra... Cristo vino a ser el instrumento para que a través de Él podamos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo le... Oiga... Perdón, no interrumpa que estoy predicando. Mire, pero una vez tuve yo... y se me... Cristo vino a ser el instrumento de la reconciliación con Dios. Y a través de Él podemos hacer la paz con Dios. Podemos reconciliarnos con Dios.
Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Y el hombre, si no quiere perecer, si no quiere morir en sus pecados para ser condenado, necesita hacer la paz con Dios, porque su pecado lo tiene alejado de Dios. De la palabra del Señor. Su pecado lo tiene en enemistad con Dios. Su pecado lo tiene separado de Dios. De la palabra del Señor. Su pecado lo tiene bajo un juicio de condenación. Y si quiere vivir, si quiere ver la vida La palabra del antes de partir de este mundo, mejor que haga la paz con Dios. La palabra del Señor. Como dijo Job, como dice la palabra en el libro de Job, vuélvete ahora en paz con Dios. Haz la paz con Dios si no quieres perecer. Porque el pecado nos pone bajo una sentencia de muerte. La palabra del Muerte para el alma. ¿Sabías tú eso? El hombre que no ha venido a Cristo, que es el único medio para hacer la paz con Dios, está bajo un juicio de condenación por causa de su pecado. Ezequiel 18:4 dice, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es esto? Sentencia de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae una sentencia de muerte, pero Dios quiere salvarnos. Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nos dice 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y Él es el instrumento para hacer la paz con Dios. Pero esa paz vino con un precio muy alto. ¿Sabías tú eso? Esa paz vino con un precio muy alto. Vino a través de la muerte de Cristo. Jesús tuvo que morir por nuestras fechorías. Él tuvo que morir por nuestras transgresiones, para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:5. Molido por nuestros pecados. Y luego dice algo: el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. A Dios le costó entregar a su Hijo para que a través de Él su justicia fuese satisfecha. Él cargó con nuestro pecado para poder absolvernos a nosotros. Él vino para quitar nuestra culpa. Él llevó nuestro juicio. Él llevó nuestra sentencia de muerte. Su vida la dio por nosotros. Como dijo Pedro, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz, para que a través de su sacrificio pudiéramos ser limpiados de todo pecado. Su sangre fue el precio de nuestra paz. Su sangre fue el precio para nuestra paz. Porque
La vida de la carne está en la sangre, dice Levítico 17:11. Cuando Jesucristo derramó su sangre, derramó su vida. Por la gente de la iglesia. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el precio para que nosotros adquiriéramos la paz con Dios. Si Cristo no hubiera muerto, no tuviéramos nosotros acceso al Padre. El Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera muerto, seguiríamos con la carga de nuestros pecados encima. Pero la paz de Dios es para el que viene a Él, para el que cree en su sacrificio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fe en su sangre, fe en ese sacrificio es lo que, por medio del cual obtenemos la paz con Dios. Por la mano del Señor. No es a través de una religión, es a través de un ser que se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres. La palabra del Señor. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ser reconciliado con Dios. Sí, tienes una sentencia de muerte sobre tu cabeza, pero esa sentencia de muerte puede ser quitada a través de la fe en Jesucristo. Para que a través de su sangre te limpia de todo pecado y lo que era el obstáculo para que tú entraras a ese reino glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El obstáculo que era el pecado fuera quitado para que hicieras la paz con Dios, para que la enemistad fuese quitada. Hoy quita la enemistad, pero tienes que decidirte cambiar de rumbo de tu vida. Esto es arrepentimiento, el cambio de rumbo, cambio de mente hacia el pecado. El pecado te va a traer separación de Dios. El pecado te va a traer muerte. El pecado te va a traer miseria, quebranto. El pecado terminará llevándote al lago de fuego. Por eso tienes que arrepentirte, cambiar de mente y cambiar de dirección, convertirte de las tinieblas a la luz. La paz de Dios está para los que oyen a Cristo y siguen a Cristo, para los que oyen su voz y le siguen. El Señor dijo en Juan capítulo 10 versículo 21, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Hoy haz la paz con Dios. No sea que venga de repente esta plaga que se está llevando a muchos a su destino eterno, también toque tu vida y no estés preparado para el encuentro con tu Dios y te pierdas para siempre. Que habiendo Jesús derramado su vida, su sangre por ti en la cruz del Calvario, que Él sufrió el castigo de tu paz y de la mía, tú te pierdas por no venir a Él y por no tomar una decisión de seguirle a Él. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir al príncipe de la paz en su vida. Hoy es el día de salvación. El Señor quiere venir a tu vida y darte la paz con el Padre eterno. Y también darte la paz para tu vida, la anhelada paz.
Voy a hacer una oración si quieres recibir a Jesucristo. Inclina ahí tu rostro y dile hacia el Señor. El Señor dice que donde hay 2 o 3 de nosotros reunidos en su nombre, Él está en medio. Si lo quieres hacer, dile hacia el Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que yo he pecado que yo he pecado, y que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los Creo muertos que resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para y siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo te pido que seas mi Y Señor, ahora, Señor, te pido que seas mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. estén operando en mi vida Y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo, haber enviado a tu Hijo al mundo para que yo pudiera hacer la paz contigo, para que yo pudiera hacer la paz contigo, para que pudiera entrar en tu reino para que pudiera entrar en tu y reino recibir el perdón de mis pecados y recibir el perdón de mis y pecados tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación, Hoy recibo tu salvación, comprada para mí comprada para mí en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, por tu santo Hijo. por tu santo Hijo. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu perdón. Ayúdame Ayúdame a vivir para ti. a vivir para ti. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por la alma salvación de mi alma, y el perdón de mis por pecados. el perdón de mis pecados. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Que el Señor te bendiga, te guarde, lee la palabra de Dios, empieza a seguir a Cristo, apártate del pecado, habla con un pastor y hazte bautizar en las aguas. Les recomiendo un pastor evangélico o bautista y que Dios te bendiga.